Hola chicos, bienvenidos a la Academia Paris. En este video vamos a desarrollar el examen de la UNEM 2026, etapa institucional nivel 1. Para ello vamos a desarrollar todas las preguntas de este cuestionario, el cual lo tengo aquí en PDF y para que puedan visualizar mejor las letras está transcrito en este documento PDF. Asimismo, ya saben que las clases se van a desarrollar en este documento compartido, el mismo que lo van a poder encontrar en la Academia Paris Coar. Simplemente buscan en Google Academia Paris Coar, luego se dirigen a la sección Coar, subsección ONEM, y ahí van a poder visualizar el examen que estamos desarrollando, el video y este documento compartido. Sin más que decir, comencemos con la pregunta 1. Pregunta 1. En una pollería se vende el pollo a la brasa entero a 40 soles y la porción de papa a 12 soles. Los fines de semana publican un cartel con 4 ofertas especiales. Aquí tienen las ofertas y nos preguntan en cuál de las cuatro ofertas es mayor la diferencia entre el precio original y el precio de oferta. Es un ejercicio sencillo, simplemente es calcular con los precios que te dan, las cantidades, y luego comparar con estos valores. Simplemente eso. Así que lo vamos a desarrollar acá. Para la oferta 1 tenemos que el precio de oferta es de 50 y vamos a compararlo con lo que nos da. Nos dice un pollo, entonces serían 40 soles más una porción de papas, 12, en total de un 52. La diferencia es de 2 soles. Aquí lo voy a poner como delta. Tenemos el primero. El segundo, la oferta es de 85 soles y nos dan dos porciones de pollo, sería 2 por 40, más una porción de papas, 12, serían 80, más 12, lo cual nos da 92. Hacemos la diferencia, tenemos una diferencia de, la diferencia de 7 soles. La tercera oferta nos dice que está 95 y nos dan dos pollos más dos porciones de papa. Serían 2 por 40 más 2 por 12. Lo desarrollas paso a paso para que no te confundas y tienes un resultado. Luego restamos y tenemos la diferencia. La oferta 4 es 3, son 150. Así que son 3 pollos y 3 porciones de papa. Sería multiplicar 3 por 40 más 3 por 12. Lo que nos da un total de 156. Restamos 156 menos 150. Aquí es este valor. O sea, la oferta 3. Por lo tanto, la oferta número 3 es la respuesta. Pregunta 2. La siguiente tabla muestra la estatura en centímetros de 10 estudiantes de un salón de clases. Aquí se pueden visualizar todos los estudiantes con su respectiva estatura. Para una fotografía oficial, el profesor colocará a los 4 estudiantes más altos en la fila posterior para evitar que tapen a sus compañeros. Determine el promedio de las estaturas en centímetros de esos 4 estudiantes. Es una pregunta sencilla, simplemente es identificar quiénes tienen una mayor estatura y luego calcular su promedio. Aquí nos piden los 4 estudiantes más altos. Ellos serían aquí Gabriel, también Lucía, Nicolás y Sofía. Son los mayores. Una vez que es identificado, simplemente calculas el promedio de todos ellos. Y lo divides entre el número de estudiantes. Luego aquí lo puedes hacer de dos formas. Lo tradicional es sumar y luego dividir. O también puedes hacerlo, este número, le prestas dos números aquí, le prestas dos números y él le presta un número. En total nos queda 153. Así de manera directa puedes distribuir para obtener el promedio total. Es un total de 153. O hacerlo paso a paso. Primero sería sumar y luego lo divides entre 4, obteniendo al final lo mismo.
Pregunta 3. Una máquina fabricó varias piezas y el tiempo promedio de producción fue de 12 minutos por pieza. Una de las piezas presentó una falla y su producción tomó 16 minutos, por lo que fue excluida del análisis. El promedio de los tiempos de las piezas restantes fue de 11 minutos. ¿Cuántas piezas se fabricaron inicialmente? Bueno, es un ejercicio similar al anterior del tema medidas de tendencia central, pero aquí sí nos pone un poquito más complicado, ya que no nos dan los datos directamente, sino que tenemos que intuir a partir de estos datos que nos dan en el enunciado. Aquí, por ejemplo, nos dice fabricó varias piezas. No nos dan el número de piezas, por lo tanto, yo voy a considerar primera variable eso, número de piezas. Y el tiempo promedio fue de 12 minutos por pieza. Entonces, sería básicamente, si tú tienes X, va a ser la suma del tiempo total. Tiempo total. Si quieres saber, por ejemplo, dice 12 minutos, entonces tendrías una variable que es la suma del tiempo de todas las piezas dividido entre la cantidad. Esa sería nuestra primera ecuación, a partir de ese dato. Luego nos dice que una de las piezas presentó una falla y su producción tomó 16 minutos, por lo que fue excluida y en total el promedio de los otros restantes es de 11 minutos. Entonces tendríamos una nueva ecuación de promedios donde la suma de todos los valores dividido entre la cantidad nos da 11. En este caso ya no serían n piezas, sino n menos 1, porque se está excluyendo esa pieza, una pieza que tomó 16 minutos. Y también la suma del tiempo total de todas las piezas ya no sería x, sino sería x menos el tiempo que duró esta pieza que estamos excluyendo. Serían 16. Así tenemos la ecuación 2. La ecuación 2 y simplemente es relacionar ambos para calcular lo que nos piden. En este caso es el número de piezas que se fabricaron inicialmente, o sea, nos piden n. De la ecuación 1 podemos despejar n, podemos tener entonces que 12n igual a x, y este valor de x lo voy a reemplazar aquí para tener aquí el valor de n, que es lo que nos piden. Entonces, reemplazando en 2, tenemos lo siguiente, tendríamos que 11 multiplicado por n menos 1, operando x, que es 12, 12n reemplazo, 12n menos 16. Simplemente aquí es desarrollar esta ecuación y calcular el valor de n. Por lo tanto, de esta expresión tenemos que n es igual a 5. Y es lo que nos pide, el número de piezas que se fabricaron inicialmente. Pregunta 4. Sean A, B, C y D 4 dígitos del 1 al 9 que son todos diferentes entre sí. ¿Cuál es el máximo valor posible que puede tomar la expresión A más B multiplicado por C más D? Bien, este ejercicio nos dan unos números, nos dicen, tenemos las variables A, B, C y D. Pueden tomar valores desde 1, 2, 3 y así hasta el 9. Y nos piden el valor de A más B por C más D. Es lo que nos pide. Aquí puedes hacerlo varias formas, puedes ir probando, siempre y cuando, como te piden el máximo, entonces lo que se tiene que hacer es identificar aquí. Si todos son sumas y son multiplicaciones, tienes que escoger primero, de entre todos los números posibles, asignar los valores mayores. Estos serían el valor 9, 8, 7 y 6. O sea, básicamente estos números le asignarías a las variables A, B, C, D, en ese orden o de acuerdo a la expresión. Aquí el principio es que para que este producto sea máximo, además de que las variables sean máximas, estas tienen que ser iguales. O sea, este valor con este valor tienen que tener una tendencia a ser iguales para que el producto sea el máximo. Entonces, aquí no necesariamente en ese orden le puedes asignar a estas variables, pero sí usando esos números. Para que ambos sean iguales, tienes que probar. Por ejemplo, si a le da 6 y a b, bueno, a c le estarías dando así a ambos lados, a c le darías, por ejemplo, 7, entonces a b le tendrías que dar el mayor. Se haría una combinación básicamente
Listo, así la suma de ellos nos dan 15 y la suma nos da 15. O sea, lo más cercano, porque es casi como hacer un promedio. Tomar los extremos y los medios. Simplemente tendríamos que esa combinación sería la que nos proporciona el mayor valor. Por lo tanto, 15 por 15 simplemente es multiplicar, nos da un total de 225. Así, de manera directa, este ejercicio es sencillo cuando conoces ese principio. Pregunta 5. Violeta tiene una hoja cuadriculada donde cada cuadradito tiene un área de 1 cm². Sobre esa hoja ha dibujado un paralelogramo como se muestra en la figura. Ella quiere dividir el paralelogramo en dos partes haciendo un solo corte que debe seguir alguna de las líneas verticales u horizontales de la cuadrícula. Si restas el área de la mayor parte menos el área de la parte menor, ¿cuál es la mínima diferencia que se puede conseguir? Lo que nos dan de dato es que como el área es 1 cm², entonces significa que su lado va a ser 1 cm. Ese es el primer dato que tendríamos aquí. Esta cuadrícula tiene 1 cm. Luego nos dice que va a ser un corte. Sería básicamente como doblar la hoja y buscar algún corte. En este caso tendríamos dos casos. Uno realizando un corte horizontal y otro realizando un corte vertical. Podemos ver aquí el número de cuadrículas es un número impar, por lo que no podemos cortar exactamente a la mitad, sino que va a estar uno un poquito eh, hacia un lado con mayor área y el otro con menor área. Del mismo modo para el corte horizontal. Aquí quedarían con 3 y aquí con 2. O sea, necesariamente ambas partes van a ser diferentes. Entonces vamos a iniciar por el primer caso, que sería si hago un corte vertical. Como es un paralelogramo, puedo hacerlo en esta cuadrícula o también en esta. Es lo mismo. Este sería el primer corte, tratando de buscar que sea la menor diferencia. Entonces aquí simplemente sería calcular el área de cada parte. El tema de áreas siempre tienes que dominar que se tiene que hacer traslación de áreas. Para calcular esta área, por ejemplo, lo voy a llamar área 1, y este va a ser nuestra área 2. Para hacer este ejercicio, simplemente quieres calcular esta área. Como es simétrico, aquí cortarías aproximadamente a la mitad, que es aquí, y esta área lo puedes completar con esta área que está acá. Simplemente lo trasladas aquí y lo completas, ya que es un paralelogramo y se puede hacer eso. Por lo tanto, el área sería 3 unidades multiplicado por su altura, que son 5, 3 por 5. Entonces, tendríamos a priori el área 1 igual para el caso 1 sería 3 por 5, total de 15. Y ahora calculamos el área 2. El área 2 también aplicamos lo mismo, el mismo criterio, justo a la mitad, hacemos ese corte y trasladamos áreas. Este elemento con este elemento son idénticos, por lo tanto, lo puedo trasladar acá y tendría este área que es fácil de calcular. Simplemente multiplicas la longitud de su base, 4 por 5. Bueno, aquí se borra un poquito. Sería 4 por 5, dando un total de 20. Y nos pide la diferencia. Aquí la diferencia, le voy a poner delta 1, sería de 5 unidades. 5 unidades entre el mayor y el menor. Ese sería el primer caso. Ahora el otro caso es cuando cortas ya sea en esta línea o en esta línea. Y se va a seguir el mismo principio. Ahora vamos a analizar el caso 2 cuando se realiza un corte horizontal. Puede ser aquí o puede ser aquí, es lo mismo. Elijo este corte, por ejemplo. Tenemos el corte horizontal y lo que tenemos que calcular son ambas áreas, siguiendo la misma lógica que la anterior. Aquí, para calcular el área 1, por ejemplo, lo que se hace en este tipo de ejercicios simplemente es, voy a hacer este corte, acá un corte, y lo voy a complementar acá. Como es un paralelogramo, simplemente se cumple que estos son semejantes, son los mismos. Por lo tanto, esta área es lo que voy a calcular aquí. Sería 3, 6, 7 por una altura de 2. En el caso 2 tenemos
el área 1, 7 por 2, 14. Y ahora calculamos el área 2. El área 2 también del mismo modo, simplemente hacer un pequeño corte. Este triángulo lo llevo acá. Esta área va a ser el mismo que está acá. Por lo tanto, tenemos 3, 6, 7 por 3. 7 por 3. Dan un total de 21. Y la diferencia, delta 2, sería de 7 unidades. Caso 2. Este ejercicio nos pide cuál es la mínima diferencia que se puede conseguir realizando un corte en este paralelogramo, en cualquiera de estos casos que hemos analizado. Caso 1 y en el caso 2 sabemos que la mínima diferencia es 5. Por lo tanto, esa es la respuesta. La mínima diferencia es 5. Pregunta 6. Un artista diseña un vitral siguiendo un patrón. En el primer paso divide un panel cuadrado en una cuadrícula de 3 por 3 y pinta únicamente el cuadrado central. En cada paso siguiente, cada cuadrado que permanece sin pintar se divide nuevamente en una cuadrícula de 3 por 3 y se pinta el cuadrado central de cada una de estas nuevas cuadrículas. Si los cuadrados que ya estaban pintados no se modifican, ¿cuántas regiones pintadas habrá en total al finalizar el cuarto paso? Bueno, este ejercicio, el tema inducciones, lo vamos a desarrollar eh, partiendo de estos dos casos. Normalmente en tema inducciones necesitamos de 3, sin embargo, este ejercicio tiene la particularidad de que parte de 1, vamos a ir anotando acá. Primer paso tendríamos 1, luego en el segundo, este 1 deja 8 cuadrados, los cuales son a su vez divididos y pintados en 8. O sea, básicamente es este 1 más 8. Y luego para el paso 3, ¿cómo sería? Sería básicamente como que este cuadradito nuevamente se convierte en esto. Entonces sería por cada cuadrado que hemos añadido en este paso, multiplicado por 8. Entonces el paso 3 sería lo que ya teníamos, más lo que añadimos anteriormente, estos 8, que ahora se van a multiplicar nuevamente por 8. Multiplicar por 8. Y lo mismo ocurriría con el paso 4. Tendríamos lo que ya tenemos, que sería básicamente, aquí lo voy a poner, lo que ya tenemos más el anterior multiplicado por 8. Multiplicado por 8. Y esa es la regla de correspondencia que va a seguir. O sea, si continuamos la secuencia para el término enésimo, sería lo mismo. 1 más 8 más, así, multiplicándose. Y si te das cuenta, es básicamente la suma de 8 que va elevándose a la potencia, porque se va multiplicando por 8 cada casilla. Y le podemos dar forma a esto para poder tener la forma general. Sería de la siguiente manera. 1 más 8 más 8 al cuadrado, más así hasta 8 a la n. Sería básicamente la regla de correspondencia que sigue este ejercicio. Bueno, aquí podemos ver que el último es 3, o sea, no es n, sino sería n menos 1. Y ahora sí está correcto. Por lo tanto, aquí podemos calcular directamente lo que nos pide. El paso 4 lo podemos hacer de manera directa con esto o también siguiendo esta regla de correspondencia. Lo calculamos como está aquí, sin embargo, también te he mostrado cómo sería la regla de correspondencia cuando nos piden, que se dio el término 20, entre otros. Por lo tanto, el término 4, tenemos aquí 8 más, bueno, 1 más 8 más 8 sería 8 al cuadrado más 8 al cubo. Por lo tanto, el término 4, simplemente sumar. Y tendrías la respuesta. 585. Esa sería la cantidad de cuadrados o las regiones pintadas que habrá al finalizar el cuarto paso. Pregunta 7. Un terreno cuadrado de 7 metros de lado se debe dividir completamente en 3 terrenos rectangulares más pequeños, de modo que todas las longitudes de sus lados sean números enteros de metros. ¿De cuántas formas diferentes se puede realizar esta división? Bueno, este ejercicio está interesante, tiene cierto nivel y vamos a desarrollar los casos posibles.
analizando lo que nos dice. Es un cuadrado de 7 metros, aquí tenemos dividido en esta cuadrícula, y nos dan la condición de que todos sus lados de esos tres rectángulos sean números enteros. Entonces simplemente sería analizar todas las combinaciones posibles en esta cuadrícula. Básicamente sería, digamos, si yo tengo un cuadrado, un rectángulo, por ejemplo, por acá, ese sería un caso, así, 1, 2, 3, no sé, otro rectángulo de estas características, claro, esto ya no estaría acá, sí, 1, 2, 3, o sea, son muchos casos, y lo que tenemos que buscar es por dónde iniciar de forma ordenada para abarcar todos ellos. Eh, Creo que la forma más sencilla es si trazamos franjas verticales, o sea, sería simplemente, digamos, partimos de este, por ejemplo, con este caso, partimos aquí, este sería el primero, tendríamos varios casos. Trazo esta línea, tendría 1, 2, 3, y ahora sería una forma. Otra forma sería si lo pongo acá, también 1, 2, 3, y así para cada uno de ellos. En ese tipo de situaciones donde tú tienes una cantidad determinada de posibilidades y un número específico de casos que tienes que combinar para todos ellos, se aplica el tema de combinatoria. Es un ejercicio que te requiere ese tipo de conocimientos, por lo que tenemos que analizarlo por ese método. O sea, tendríamos aquí, como son dos líneas, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 6 posibilidades para estos dos líneas que vamos a combinar. Entonces, eso simplemente se resuelve con combinatoria. Vamos a analizar ese primer caso con puras franjas verticales. Todos los rectángulos que se pueden formar sería simplemente la combinatoria de los casos posibles entre estos dos. Simplemente aplicar ese principio de combinatoria. Combinatoria simplemente es factorial de ese número, factorial de este número y la diferencia, multiplicado por la diferencia. Simplemente eso. Aquí tienes que saber obviamente la teoría y cómo se asocia a este caso. Lo puedes desarrollar. Factorial es simplemente multiplicar por los números anteriores, pero con un poquito de práctica sabes que puedes simplificar aquí hasta el número que se repite. Simplemente es simplificar y simplificar nuevamente, quedándote un total de 15. O sea, hay 15 posibilidades entre estas combinaciones que puedo hacer aquí. Ese sería el caso para este tipo de rectángulos. Lo mismo sería si analizamos las franjas horizontales. Si se dan cuenta, va a ser lo mismo. Como es un cuadrado, tendríamos nuevamente 6 ubicaciones donde vamos a tener que analizarlos para todos ellos. O sea, tenemos 1, 2, 3. Para ellos también, si estás acá, aquí, 1, 2, 3. Lo mismo, es el mismo. Simplemente es como si hubiese rotado, pero como es un terreno, se tiene que contar también. Por lo tanto, simplemente sería lo anterior, considerarlo nada más. Para las horizontales, también es 6 en 2, sabemos que sale 15. Ese sería el caso número 2, con las franjas todas horizontales, que es lo mismo que esto, nada más. Ahora vamos a analizar otro caso, que sería cuando ya estas líneas no necesariamente son así paralelas. También puede ocurrir que uno es vertical y el otro es horizontal. O sea, partiría desde donde está, hacia allá, y él hacia arriba. Esta es otra forma, así lo podemos iniciar desde acá y ampliarlo para todos. Tendríamos 1, 2, 3 y lo mismo. Y aquí, si te das cuenta, para este rectángulo tendrías uno aquí, luego tendrías otro con esta línea, aquí 2, 3, otro con esta línea, 1, 2, 3, serían rectángulos. Básicamente, por cada línea serían ¿cuántos? Para este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para este también sería el mismo procedimiento. Para estos 6, para esta línea también serían 6 casos hacia la derecha. Entonces simplemente sería multiplicar para cada línea sus 6 casos, 6 por 6. Entonces ese sería el caso 3. Caso 3 tendríamos, con esas características, multiplicar para cada franja vertical el número de casos de líneas horizontales que parten de él hacia la derecha. Serían 6 líneas por 6. O sea, serían 36. Ese es un caso. Ahora el otro caso sería cuando este, en lugar de dibujarse hacia este lado, sea hacia este lado, hacia este otro lado.
Pero como se dan cuenta, es simplemente simetría, por lo que si analizan así para cada elemento, para cada línea, se van a dar cuenta que es lo mismo que el caso anterior, simplemente simetría. Y podemos concluir rápidamente que va a ser lo mismo. El cuarto caso va a ser 6 por 6. Ya vamos teniendo varios casos. Luego otro caso, ¿cuál sería? Que no sea, o sea, no tomemos como referencia esta línea vertical, sino una línea horizontal y lo volvamos a analizar para todos los casos verticales. O sea, si trazo esta línea y voy a analizar primero hacia arriba, sería básicamente trazar para él. Para esta línea sería 1 aquí, 1, 2, 3. Si trazo esta línea por acá en lugar de él, sería también nuevamente 1, 2, 3. Tendría así. Para cada marca tendríamos 6 casos. Para cada uno de ellos sería nuevamente 6 por 6. Es casi como rotar el caso anterior. Sería eso. Entonces tendríamos el caso 5, donde nuevamente es idéntico al anterior, como si lo hubiésemos rotado únicamente. Pero como es un terreno, en este caso, al rotarlo, sí se considera que es distinto. Este caso sería distinto a un caso como este, por ejemplo. Es una distribución distinta, por lo tanto, sí se cuenta. Ese sería este caso. Y analizamos un caso adicional, complementario a este, que sería cuando trazamos las líneas hacia abajo de esta, o sea, hacia abajo. Si trazo con él, tendré acá 1, 2, 3. Para esta línea tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, idéntico al anterior, simétrico. Por lo tanto, nuevamente sería 6 por 6. 6 por 6, 36. Esos serían, si lo observamos aquí, todos los casos posibles. Analizamos con esta franja horizontal, tanto para abajo, para arriba, para la franja vertical, en el caso anterior, para la derecha, para la izquierda, todas las franjas verticales y también todas las horizontales y sus combinaciones posibles en estos casos. Y nada, simplemente sería eso. Por lo tanto, simplemente sería sumar todos estos valores. Por lo tanto, tendríamos el total. Bueno, aquí no se visualiza bien. Tenemos ahí el total. Va a ser igual a la suma de todos ellos. Por lo tanto, ese sería el total de casos posibles que se ha analizado en este ejercicio. Pregunta 8. Sobre cada casilla de un tablero rectangular se escriben los números del 1 al 200, como se muestra en la figura. Al colocar una ficha de dominó, esta cubre exactamente dos casillas que tienen un lado en común. ¿De cuántas maneras se pueden colocar una ficha de dominó de modo que la suma de los dos números cubiertos sea un cuadrado perfecto? Y bueno, nos dice que al colocar un dominó cubren dos casillas que comparten lado en común. No nos dice nada sobre las diagonales, por lo tanto solo vamos a sumar todos estos casos posibles. Para ello vamos a analizarlo caso por caso. Y aquí sería, entonces vamos a hacer el primer caso, ¿cuál sería? Cuando yo coloco una ficha de manera vertical, sería lo más fácil. El siguiente sería cuando lo coloco de esta manera, para esta fila, y el siguiente para la siguiente fila. Bueno, vamos a analizar entonces el caso en el que coloco dominó en forma vertical. Caso 1. Caso 1 tenemos, ¿cuál sería la suma? 102. 102. El siguiente sería 104. Siguiente 106. Y así sucesivamente hasta el último, que es 300. Ahora analicemos el caso 2, donde está la primera fila. Colocamos el dominó en este sentido. El primer número sería 3, el siguiente sería 5, el siguiente sería 3, 4, 7, y así sucesivamente hasta el último, que es 199. Luego el tercer caso, que es cuando se suman 2 en 2. El primero, ¿cuál sería? Sería 203, el siguiente 205 y el siguiente 207. Así sucesivamente hasta el último, que es 399. Aquí esos serían todos los casos posibles, ya que no nos dice nada sobre las diagonales. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es identificar cuáles o
cuántos números cuadrados perfectos están comprendidos en estos intervalos para este tipo de ordenamiento. Para ello tenemos que simplificarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos que observar que todos los números en este caso son pares. Eso lo vamos a anotar por aquí, ver esas particularidades para luego identificarlas. En el caso 2 tenemos todos números impares, si se dan cuenta. Entonces sería la particularidad. Para este caso, en el caso 2 tenemos nuevamente números impares. Y como se dan cuenta aquí, se abarcan todos los pares. Como se dan cuenta aquí 102, 104, 106, o sea, todos los pares. No está saltando de 4 en 4, no. Entonces, significa que simplemente es identificar todos los números cuadrados en este rango. Y aquí también 3, 5, 7, o sea, se abarcan todos los impares. Aquí lo mismo, 203, 205, 207, se abarcan todos los impares, no se salta. Un caso distinto sería si fuera 3, 7, entonces estaría obviando un número y se tendría que analizar. Sin embargo, como no es el caso, simplemente analizar cuántos números hay en cada intervalo. Para ello tengo aquí este tablero con los números cuadrados perfectos en un rango de 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 19 al cuadrado. Lo he hecho así porque tienes que darte cuenta aquí cuál es el menor número que tienes que analizar en estos intervalos. Es el 3. Tienes aquí el 3, por lo tanto, el que le sigue es 4, y así sucesivamente. ¿Y cuál es el mayor? Aquí el mayor es 399, que es muy cercano a 19 al cuadrado, que es 365. 20 al cuadrado es 400, por lo tanto, quedaría fuera de este intervalo, entonces ya no se analiza. Aquí tenemos el menor valor es él y el mayor valor es él. Por lo tanto, tenemos que contar cuántos números hay en estos casos. Para el primer caso, todos pares, perdón, todos números pares, comprendidos en qué intervalo. Vamos a analizar con color verde. Desde el 102, más o menos sería desde aquí para adelante. 102 hasta el 300. 300 está más o menos por aquí, sería en este caso, para el primero. ¿Cuántos números pares hay? 1, 2, 3, 3 números impares para el caso 1. Entonces tenemos aquí el caso 1, son 3 números cuadrados perfectos en ese intervalo. Ahora voy a analizar el caso 2, todos impares, entre 3 y 199. Sería básicamente analizarlo desde aquí en adelante hasta este intervalo, más o menos por ahí. ¿Cuántos impares hay? Simplemente contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números impares para el caso 2. 6. Ahora analizamos el tercer intervalo. Tercer intervalo entre 203, más o menos está por acá. Sería analizar ese intervalo para adelante hasta el alrededor de 400, que es el último. Básicamente sería analizar ese intervalo. ¿Cuántos números impares hay? Aquí tenemos 1, 2 y 3. Para el tercer caso, son 3 números cuadrados perfectos en ese intervalo. Por lo tanto, sería simplemente sumar cuántos números hemos encontrado para todos estos casos. Simplemente, por lo tanto, el número total de números cuadrados perfectos en todos estos intervalos son 3 más 3, 6, 12. 12. Esos serían todos los casos posibles tal como se ha analizado. Pregunta 9. En la siguiente figura, los dos cuadrados inscritos en el rectángulo ABCD son idénticos si AX es 16 metros y BY 12 metros. Calcule el área del rectángulo ABCD en metros cuadrados. Bien, este ejercicio relativamente sencillo, solo tienes que saber un poquito de geometría. Vamos a ir anotando los datos. AX 16. Todos estamos trabajando en metros, así que lo podemos calcular de manera numérica, sin ningún error. BY 12. Luego nos piden calcular el área del rectángulo. Sería calcular toda esta dimensión y esta otra dimensión. Para ello aquí tenemos que analizar todos los datos que nos dan. Nos indican que son cuadrados idénticos, o sea, de dato ya tenemos que los ángulos van a ser 90 grados. Siempre en un cuadrado, esa es una gran ayuda cuando tienes varias geometrías, 90 grados. Asimismo, este lado lo podemos denominar L, significa que este va a ser L, también va a ser L, aquí va a ser L,
L y así para todas las dimensiones. Nos dan estos datos. Ahora, ¿cómo calculamos lo que le falta y estos dos? Pues básicamente, también aquí nos dice que es un rectángulo. Entonces, este también es 90 grados. 90 grados. Tendríamos mucha información respecto a ello. Por lo tanto, si digamos yo aquí voy a aplicar algunas propiedades que son propios de triángulos. Por ejemplo, si este ángulo lo denomino alfa, aquí la suma de la siguiente propiedad es lo que voy a usar. Tienen que recordar que un triángulo, tienes un triángulo así, tienes este ángulo alfa, si este otro ángulo es beta, por ejemplo, este ángulo va a ser la suma de ellos. Digamos sea teta, y teta va a ser igual a alfa más beta. Más beta. La suma de ellos da esto, simplemente eso. Aquí sería entonces este ángulo más este otro ángulo, todo este ángulo externo. Aplicando esta propiedad sería 90 más alfa. Pero como este pedacito ya es 90, entonces este pedacito que le falta, necesariamente tiene que ser alfa. Para que el resultado sea alfa más 90, que es la suma de ellos. Así. Eso nos da una gran ventaja, como se dan cuenta aquí las esquinas. Aplicamos nuevamente esa propiedad, ahora en este triángulo y este vértice exterior. Ahora con este vértice exterior. Sería alfa más 90 igual a todo este vértice, como aquí está 90, entonces ese tendría que ser alfa para que la suma dé alfa más 90. Luego nuevamente aplicamos lo mismo en ese triángulo ahora, este triángulo. La suma de ellos va a ser igual a este vértice exterior. Vértice exterior, entonces sería alfa más 90, todo este vértice, como ya está acá 90, entonces este vértice restante tendría que ser necesariamente alfa. Ahora nuevamente hacemos lo mismo en este triángulo ahora, analizando este vértice en conjunto. Nuevamente alfa más 90 sería todo este vértice, pero como aquí tenemos 90, entonces este vértice es alfa. Así como se habrán dado cuenta, al hacer esto, al usar los ángulos de 90, y llegamos a relacionarnos con este dato partiendo de este otro dato. Por lo tanto, aquí nuevamente vamos a aplicar una propiedad que se desarrolla en el tema triángulos, que es congruencia de triángulos, y nos tenemos que dar cuenta, o sea, por intuición simplemente. Tenemos aquí alfa 90L, significa que estos dos triángulos son congruentes. O sea, analizando estos triángulos, necesariamente tienen que ser. Estamos ante el caso, en triángulos se le denomina congruencia del tipo ángulo, lado. Tipo ala, ángulo, lado, ángulo. Con tres de esas características se pueden cumplir la congruencia en cualquier triángulo. Puede ser combinaciones de ellas, pero básicamente es eso. El caso ala. Y luego ya sabemos, si estos son congruentes, entonces si a alfa se le opone 12, aquí a alfa también se le tiene que oponer 12. Entonces ese dato ya lo tenemos. Del mismo modo, si al otro ángulo que no conocemos se le opone 16, a este otro ángulo que no conocemos también se le tiene que oponer 16. Así ya podemos haber calculado estas dimensiones y también tener estos datos, que son la altura, ya tenemos aquí, pero necesitamos este de valor. Entonces, nuevamente aquí, como lo hicimos al inicio, alfa más 90 sería todo este ángulo, pero como ya tenemos 90, necesariamente este ángulo pequeño tiene que ser alfa. Aquí este ángulo también va a ser 90, porque es una línea recta, 90. Y simplemente aquí tenemos que analizar para calcular esta dimensión, teniendo de dato que este es L, aquí es desconocido, pero sabemos, podemos calcular este ángulo. Si se dan cuenta, este triángulo es conocido, tiene proporciones de 4, 3. Y con ello podríamos calcular L aplicando ese triángulo notable que es el siguiente. Aquí está. Ese triángulo notable de 3, 4, 5. Es ese triángulo conocido. Es una forma de hacerlo cuando corresponde. Aquí sabemos que él va a ser como un 4K. Él va a ser como un 3K. Voy por acá. 3K, 4K, entonces L es 5K. 5K. ¿Cuánto sería K? O sea, si 4K es 16, por aquí, 4K 16, entonces esa constante de proporción sería 4.
5 por 4, 20. Entonces, calculamos la longitud de este lado, el cual lo vamos a usar acá. Sabemos que es 20. 20 aquí nuevamente. A alfa se le opone 3K. Sería como un 3K, un K diferente, K2. Aquí sería como el otro sería como un 4K2 y este sería como un 5K2 para este mismo triángulo notable. Por lo tanto, tenemos estos datos. Aquí 4K es igual a K2 igual a 20. Entonces, esta constante va a ser igual a 5. Por lo tanto, aquí podemos calcular directamente. 5 por 5 nos da un total de 25. O sea, ya tenemos esta dimensión y esta otra. Ya tenemos esta base. Ahora necesitamos calcular esta altura. Y como ya lo he mencionado, aquí también se va a repetir congruencia. Si se dan cuenta, tenemos ángulo, ángulo, lado, el mismo lado. Entonces, este también es congruente con este, con este. Por lo tanto, si L es alfa, ¿cuál es el lado adyacente a alfa? 16. Por lo tanto, tenemos tanto la altura como su base. Nos piden el área. El área va a ser simplemente la base, sumar 16 más 25 más 12 por el alto, 12 más 16. Listo, el área. Y obtienes el resultado, por lo tanto, el área va a ser igual a este valor en unidades de metro cuadrado. Listo. Pregunta 10. Una pista circular tiene una longitud de 140 metros. Irma y Gilberto parten al mismo tiempo de dos puntos diametralmente opuestos de la pista y corren en sentido contrario uno del otro. Irma va a una rapidez constante de 8 metros por segundo y Gilberto a 6 metros por segundo. Cada uno se retira de la pista inmediatamente después de completar 20 vueltas. ¿Cuántas veces se cruzaron en total? Bueno, vamos a resolver este ejercicio que está interesante, tiene buen nivel. Y bueno, vamos a ir graficando acá. Tendríamos la pista circular, nos dicen que Irma y Gilberto parten al mismo tiempo, pero diametralmente opuestos. Digamos, Irma parte de aquí, Gilberto de acá. Ambos parten al mismo tiempo y en sentido contrario uno al otro. O sea, básicamente van hacia el encuentro. Y sus velocidades son las siguientes. Listo, vamos a analizar este caso donde también nos dan de dato que la longitud de la pista es 140 metros y que se retiran al completar 20 vueltas. En ese tipo de ejercicios donde tenemos velocidades y ambos van en sentido ya sean hacia el encuentro o en sentidos contrarios, se tiene que analizar con velocidad relativa entre ellos. Por lo tanto, el primer paso sería calcular esa velocidad relativa. Le voy a poner v. Como van al encuentro, es la suma de ambos. Sería 8 más 6, nos dan 14 metros por segundo. Vamos a calcular la primera vez a la que se encuentran. Irma va más rápido, más o menos por aquí se encontrarían. Va más rápido. Y como están separados diametralmente opuestos y todo mide 140, entonces significa que desde acá mide 70 metros. Vamos a partir del instante en el que se encuentran por primera vez y analizar eso. O sea, la primera vez que se encuentran sería la distancia entre la velocidad relativa. Simplemente sacamos z, séptima, 10, dándonos un total de 5 segundos. Es decir, a los 5 segundos se encuentra más o menos por aquí y a partir de ese instante, con esta velocidad relativa, podemos determinar cada cuánto tiempo es el intervalo de encuentro. Ese sería simplemente calcular la distancia total que recorren, que es de 140, entre esta velocidad relativa, dándonos un intervalo de tiempo de 10 segundos.
sea, cada 10 segundos de ese instante se van a encontrar, se van a cruzar. Por lo tanto, podemos ir calculando estos intervalos. La primera vez que se cruzan es a los 5 segundos, la segunda vez va a ser a los 15, la tercera a los 25 y así múltiples veces hasta la n-ava vez que se cruzan, que va a ser en un determinado instante. No lo sabemos, no sabemos cuántas veces se van a cruzar, pero para eso nos dan de dato que se retiran luego de completar 20 vueltas. O sea, simplemente es limitar o acotar a ese intervalo de tiempo en el que cada uno va a dar sus 20 vueltas. Y lo podemos hacer más rápido, aquí analizando sus velocidades. Como Irma va más rápido, va a completar sus 20 vueltas más rápido, o sea, en el menor tiempo. Aquí nuestro tiempo lo vamos acotando con ese dato. En cambio, Gilberto, una vez que Irma se haya ido, va a seguir dando vueltas por un tiempo mayor, ya que su velocidad es menor. Por lo tanto, vamos a calcular en cuánto tiempo Irma tarda en realizar esas 20 vueltas. O sea, las 20 vueltas serían 20 por la distancia total de la pista, que es 140. Lo realiza con su velocidad de 8 en un tiempo X, por ejemplo. Aquí simplemente es simplificar. De aquí obtenemos que el tiempo que permanece en la pista sería de 350 segundos. O sea, básicamente esta serie tenemos que acotarlo hasta que llegue más o menos a los 350 segundos hasta el instante en el que Irma se retira de la pista. Para ello tenemos que analizar esta secuencia, esta serie. Y es lo voy a hacer aquí. Es un tema de inducción. Primer término es de 5, segundo es 15, 25 y así hasta el término, la enésima vez que se encuentra, no sabemos. Pues aquí simplemente se dan cuenta que incrementa de 10 en 10. Para resolverlo, simplemente pasito para atrás. Y este sería como nuestro B y esto A, donde el término enésimo va a ser igual a n más b. Es igual a 10n más menos 5. Tanto aquí tendríamos el término enésimo de 10n menos 5. Sería el término enésimo. Tanto esta regla de correspondencia lo voy a poner acá. 10n menos 5 es la regla de correspondencia. Vamos a analizar para este caso. O sea, hipotéticamente, ¿cuántas veces se cruzarían para este tiempo? Si ocurre exactamente. Sería lo siguiente entonces. Para los 350 segundos, ¿cuántas veces? Vamos a poner aquí un n. ¿Cuántas veces se cruza? Y aquí sabemos que más o menos el 35,5 veces se cruzarían para estos 360 segundos. Sin embargo, esto no ocurre ya que debe ser un número entero, porque entonces analizaríamos dos casos, para el instante 35 y para la 36ava vez que se cruzaría. Es un supuesto. ¿Qué ocurre para el 35ava vez que se cruzan? ¿En cuánto tiempo ocurre esto? Simplemente reemplazamos aquí. ¿Cuánto ocurre eso? Sería 10 por 35 menos 5. Eso ocurre al segundo 345, lo cual es un poco antes de que Irma se retire. O sea, de momento cumple. Vamos a analizar con 36. O sea, en el segundo 355 ocurriría el siguiente encuentro, el 36avo encuentro. Sin embargo, eso está fuera del tiempo en el que Irma permanece en la carrera. Ya no corresponde. Por lo tanto, se cruzan 35 veces. Esa sería la respuesta. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Ya sabes, si te gustó, no olvides darle like, suscribirte para más contenido. Como verán, así son las clases en la Academia ParisCoar. Todo el contenido, ya sabes, está en la plataforma. Simplemente accedes, sección Coar o NEM. Aquí va a aparecer el video actual y el respectivo solucionario, el cual
ya se actualizó en tiempo real del último ejercicio. Sin más que decir, nos vemos la próxima.